Sí, por favor, dinos. Quería retomar sobre esta última idea que plantea Victoria de confianza en la disidencia, ¿no? Esto de poder tener una conversación honesta y transparente sobre este tipo de cuestiones. Y ahí es imposible escaparme de la situación de Chascomús y lo que pasó con los agrotóxicos, ¿no? Donde hubo un proceso de trabajo muy largo, con mucha gente, sobre todo muchas científicas del INTECH, que trabajaron y aportaron muchos elementos a la discusión legislativa en el Consejo Deliberante, y finalmente la decisión terminó, digamos, la taba terminó cayendo del lado equivocado, con una ordenanza que uno podría pensar que de hecho es modelo en términos de control y de un montón de cuestiones, pero que terminó estableciendo distancias de aplicación que son lisa y llanamente criminales. Y esto fue entre gallos y medias noches, casi en Año Nuevo, y traicionando de alguna manera la confianza de un gran grupo de personas que venía trabajando muy seriamente sobre esto y que habían aportado mucho a ese proceso. Entonces, tal vez en Chascomús lo que esté pasando, esto desde ya es una opinión muy personal, pero tenga que ver con ese proceso y con el resultado de ese proceso. Hay que volver a construir esa confianza, y me parece que ahí es clave entender esto que decías, que comparto 100%, que no es ellos y nosotros, no es el Estado de un lado y los ciudadanos del otro, sino que es toda la comunidad trabajando para tratar de hacer, especialmente en Chascomús, con lo que es nuestra laguna y nuestros recursos naturales, hacer un mejor lugar para vivir, ¿no? Para nosotros y Ujú. para nuestros hijos, que es lo que nos impone la Constitución. Ahora, entiendo la desconfianza. Yo decía que es más difícil gobernar así que abierto a la comunidad, pero la verdad es que si los procesos son participativos, la participación avanza a transparencia, y también avanza a condiciones de posibilidad para rendición de cuentas, que me parece que hoy en día en cualquier sistema democrático es algo central, sobre lo cual también se está avanzando y se está cambiando mucho, de la idea de la rendición de cuentas solamente con el voto en la urna cada 2 años a otro tipo de diálogo con quienes nos gobiernan. Y después, por otro lado, en cuanto a los instrumentos, que era por ahí el otro punto que había planteado Paula, de qué hacer o de cómo se puede trabajar con esto, son un montón, y hay que usar mucha cabeza, y Guille decía, y yo comparto también, que la tecnología hoy nos aporta instrumentos fundamentales, sobre todo y especialmente en materia de acceso a información pública. Hay un paradigma a nivel global que está cambiando, ya no es el Estado brindando la información de manera reactiva a pedido de los ciudadanos y ciudadanas, sino el Estado proactivamente poniendo la información a disposición a través de una página web, digamos. No estamos hablando tampoco de grandes inversiones económicas, más en un contexto como el que estamos transcurriendo, donde cada centavo que se invierta hay que pensar muy bien dónde se lo hace, pero lo cierto es que son mecanismos que no tienen prácticamente ningún costo económico, desde ya sí mucho trabajo atrás para poder poner esa información en condiciones tales que la gente la pueda entender, porque esa es otra discusión en tema de información pública, es cómo te dan esa información. Pero me parece que más allá de eso, yo separaría los instrumentos, por un lado, en lo que tiene que ver con la educación y la concientización ambiental. Me parece que eso es clave, la difusión de este tipo de cosas, y con la movilización y la articulación política, ¿no? Esto que decía Victoria de encontrar los socios, eso es articulación, porque la verdad que todos quienes estamos participando en la agenda estamos con nuestras vidas, con nuestros problemas, con un montón de cosas, y le estamos dedicando el tiempo que podemos y como podemos, pero la verdad que de a poco y con el poco tiempo que cada uno le puede poner, si el trabajo es colectivo, se va construyendo algo distinto. Y me parece que hay que apostar a esa construcción colectiva. Yo creo que es colectiva y es desde abajo la jugada para tratar de que esto avance. Y después, desde ya, que si no hay respuesta, hay otro tipo de instrumentos que ya son instrumentos legales, son instrumentos de reclamos administrativos, son instrumentos de denuncias administrativas, son instrumentos de denuncias penales, son instrumentos de acciones judiciales para obtener información pública, para obtener el cumplimiento de ciertas mandas y de ciertos estándares que, repito, están ya decididos y definidos en normativa que es de aplicación obligatoria, y también para resolver algunas cuestiones estructurales. Y en esto el Poder Judicial se ha abierto muchísimo, yo les diría en los últimos 15 años, no necesariamente desde la reforma del 94, pero sí en los últimos 15 años, el Poder Judicial se ha abierto muchísimo a recibir reclamos de este tipo, y ha demostrado ser un espacio donde se han generado mesas de trabajo, mesas de diálogo, instancias de participación que no podían lograrse en sede administrativa y que terminan construyéndose alrededor de eso. Pongo un solo ejemplo con esto y corto. Hay una causa muy grande que está tramitando en la Corte Suprema hace muchos años, que es por la limpieza ni más ni menos que de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Y ahí la Corte dictó una sentencia muy, muy importante, que hace 12 años que tiene a la ciudad, a la provincia de Buenos Aires, al Estado Nacional,
invirtiendo un montón de dinero para sanear el lugar, y una de las cosas que hizo para supervisar el cumplimiento de la sentencia fue crear un comité de supervisión ciudadana integrado por organizaciones del tercer sector y coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación. Como un ejemplo, digo, y además el funcionamiento de mesas de diálogo, de comités de expertos de seguimiento presupuestario, son todos instrumentos y herramientas que perfectamente podrían implementarse en sede administrativa, pero que si no hay respuesta en sede administrativa, en la medida que esa no respuesta es una violación al marco convencional, constitucional, legal y regulatorio, hay herramientas para hacerlas cumplir forzadamente ante el Poder Judicial.